Mi nombre es Antonio Delgado, tengo 70 años y hace 6 meses me echaron de mi propia casa como si fuera un perro callejero. Mi nuera Esperanza me dijo que ya no había lugar para mí, que era hora de que buscara otro sitio donde vivir. Pero lo que ninguno de ellos sabía es que ese viejo al que despreciaron tenía un secreto guardado en un tráiler abandonado que iba a cambiar todo para siempre. Todo comenzó cuando mi hijo Raúl se casó con Esperanza hace 3 años. Al principio parecía una muchacha educada, trabajadora, con buenos modales. Raúl estaba loco de amor por ella, y yo me alegré de verlo tan feliz después de años de soltería. La boda fue linda, pequeña pero elegante, y yo pensé que finalmente iba a tener la familia unida que siempre había soñado. Esperanza se mudó a nuestra casa, la casa donde yo había vivido 40 años, donde había criado a Raúl después de que su madre muriera cuando él tenía 12 años. Era una casa modesta pero cómoda, con 3 dormitorios, un patio grande y todos los recuerdos de una vida entera. Yo pensé que íbamos a ser una familia feliz bajo el mismo techo. Los primeros meses todo parecía ir bien. Esperanza era amable conmigo, cocinaba para los 3, mantenía la casa limpia y ordenada, me incluía en las conversaciones durante la cena, me preguntaba sobre mis días cuando trabajaba como mecánico, hasta me pedía consejos sobre cómo decorar la casa. Raúl trabajaba en una fábrica del otro lado de la ciudad y llegaba tarde todos los días, cansado pero contento. Yo, que estaba jubilado hace 5 años, ayudaba con las tareas de la casa y trataba de no molestar demasiado. Recuerdo que al principio Esperanza me consultaba sobre todo. «Antonio, ¿te parece bien si pongo esta cortina en el living?» «Antonio, ¿cómo hacía tu esposa para que el asado quedara tan tierno?» «Antonio, contame cómo era Raúl cuando era chico». Era como tener una hija, y yo disfrutaba de esa relación familiar que había extrañado desde que enviudé. Ella me contaba cosas de su trabajo en una oficina del centro, de sus amigas, de sus planes para el futuro con Raúl. Yo la escuchaba con atención y le daba consejos cuando me los pedía. «Vos tenés tanta experiencia, Antonio», me decía. «Es bueno tener a alguien sabio en la familia». Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Esperanza quedó embarazada. Al principio fue sutil. Comentarios sobre que la casa era muy pequeña para una familia que iba a crecer, sugerencias sobre que tal vez yo estaría más cómodo en otro lugar, indirectas sobre que los abuelos modernos vivían independientes de sus hijos. No eran comentarios agresivos, sino observaciones que parecían casuales, pero que tenían una intención clara. «Mirá esta nota del diario», me decía mostrándome un artículo sobre residencias para jubilados. «Qué bueno que existan lugares así para que la gente grande tenga su independencia». O cuando veíamos una película donde un abuelo vivía solo. «Qué lindo, ¿no? El señor tiene su propio departamento, recibe visitas cuando quiere, no tiene que adaptar su rutina a nadie más». Los cambios se hicieron más evidentes cuando empezó a tener síntomas del embarazo. Los olores la molestaban, el ruido la alteraba, cualquier alteración en la rutina de la casa la ponía nerviosa. «Antonio, ¿podrías no hacer café tan temprano? El olor me da náuseas». «Antonio, ¿podrías caminar más despacio por el pasillo? El ruido me despierta». Al principio yo pensé que eran cambios temporales por el embarazo, cosas normales que se iban a pasar cuando ella se sintiera mejor. Traté de adaptarme, de ser más silencioso, de modificar mis rutinas para no molestarla, pero cada semana aparecía una nueva restricción, una nueva queja, un nuevo motivo por el cual mi presencia en la casa era problemática. «Antonio», me dijo un día mientras preparaba el almuerzo, «¿nunca pensaste en buscar un departamentito para vos solo? Digo, para que tengas más privacidad, más libertad. Los hombres de tu edad necesitan su espacio». Lo dijo con una sonrisa, pero yo conocía esa sonrisa. Era la misma sonrisa que había visto en otras personas cuando querían deshacerse de algo molesto, sin parecer crueles. «No, hija», le respondí. «Estoy cómodo acá. Esta es mi casa, donde viví toda la vida. Acá tengo mis cosas, mis recuerdos, mi lugar». Ella no insistió ese día, pero pude ver en sus ojos que mi respuesta no le había gustado nada. Era como si hubiera esperado que yo aceptara su sugerencia inmediatamente, sin resistencia. Después de esa conversación,
Las indirectas se volvieron más frecuentes y más directas. Empezó a mencionar casos de familias que ella conocía donde los abuelos vivían separados de los hijos. La abuela de mi compañera de trabajo se mudó a un hogar de día y está súper contenta, me contaba. Tiene actividades, hace amigas de su edad, no se aburre nunca. También empezó a quejarse indirectamente de mi presencia. «Es que la casa se siente muy llena», le decía a Raúl cuando pensaba que yo no estaba escuchando. «Con el bebé que va a venir, no vamos a tener espacio para nada». Oh, me da ansiedad tener que pensar en la comodidad de tantas personas a la vez. Cuando el embarazo avanzó, sus quejas se volvieron más específicas y más hirientes. «Antonio, me molesta que uses el baño principal por la mañana cuando yo me tengo que preparar para el trabajo. Antonio, ¿podrías comer en horarios diferentes? Me da impresión ver comida cuando tengo náuseas. Antonio, ¿podrías ver televisión con el volumen más bajo? Me irrita cualquier ruido fuerte». Poco a poco me fui sintiendo como un extraño en mi propia casa. Tenía que pedir permiso para usar mi propio baño, para ver mi televisión, para cocinar en mi cocina. Todo lo que hacía parecía molestarla, y yo empecé a caminar en puntas de pie, a hablar en susurros, a hacer mi vida cada vez más pequeña para no incomodarla. Cuando nació el bebé, una niña preciosa que llamaron Camila, las cosas empeoraron rápidamente. Esperanza se volvió territorial con la casa, como si fuera una leona protegiendo su territorio. Cada vez que yo quería ayudar con algo relacionado al bebé, ella tenía una excusa para rechazar mi colaboración. «No, Antonio, mejor no la cargues, está muy delicada», me decía cuando yo intentaba alzar a mi nieta. «No, mejor no le des la mamadera, tiene un horario muy estricto», era la respuesta cuando yo ofrecía alimentarla. Poco a poco me fui convirtiendo en un extraño en mi propia casa. Las críticas se volvieron más directas con el tiempo. «Antonio, podrías no hacer tanto ruido cuando te levantas a la mañana. El bebé necesita dormir. Antonio, tu tos nocturna despierta a Camila. Antonio, ¿podrías comer en la cocina? Necesitamos el comedor para las cosas del bebé». Raúl, cuando estaba presente, trataba de mantener la paz entre su esposa y su padre, pero era claro que estaba dividido entre los dos. Cuando Esperanza se quejaba de algo que yo había hecho, él me hablaba en privado. «Papá, trata de entender, ella está muy estresada con el bebé. Hace un esfuerzo por adaptarte». Un día, cuando Camila tenía 6 meses, Esperanza llegó al límite de su paciencia. Yo estaba viendo televisión en el living cuando ella entró con el bebé llorando en brazos. «Ya no aguanto más», me gritó. «No se puede vivir así. Esta casa es muy chica para todos nosotros». «¿Qué querés que haga?», le pregunté, aunque ya intuía cuál iba a ser su respuesta. «Quiero que te busques otro lugar donde vivir», me dijo sin rodeos. «Raúl y yo necesitamos nuestro espacio para criar a nuestra hija. Vos ya criaste a tu hijo, ahora es nuestro turno». «Esta es mi casa», le recordé, tratando de mantener la calma. «Yo vivía acá mucho antes de que vos nacieras siquiera». «Pero ahora las cosas cambiaron», me respondió. «Las familias necesitan espacios propios, no es personal, es práctico». Esa noche, cuando Raúl llegó del trabajo, Esperanza le contó su versión de la conversación. Lo escuché desde mi cuarto, como ella le explicaba que yo era terco, que no entendía que ellos necesitaban privacidad, que mi presencia constante la estresaba, y eso afectaba al bebé. Raúl vino a hablar conmigo después de la cena. «Papá», me dijo con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo, «tal vez Esperanza tiene razón. Tal vez sería bueno que tuvieras tu propio lugar. Podríamos ayudarte a buscar algo cerca para que veas a Camila seguido». «Hijo», le dije, «yo no quiero irme de mi casa. Acá está toda mi vida, todos mis recuerdos de tu madre, todo lo que construimos juntos. Pero las cosas cambian, papá. Ahora tengo mi propia familia que cuidar». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Durante las siguientes semanas la presión se intensificó. Esperanza dejó de cocinar para mí, diciendo que no tenía tiempo de preparar comidas para 3 adultos, además de cuidar al bebé. Empezó a reorganizar la casa, moviendo mis cosas a espacios cada vez más pequeños, como si estuviera borrando mi presencia gradualmente. Un día llegué a casa después de hacer compras y encontré que había cambiado la cerradura de mi dormitorio. «Es que necesitábamos ese cuarto para las cosas de Camila»,
me explicó Esperanza. Te preparé un lugar en el sótano. Es más privado para vos. El sótano era húmedo, frío, con una ventanita que apenas dejaba entrar luz. Tenía una cama vieja, un armario destartalado y nada más. Era como estar viviendo en un depósito. Pero acepté porque no quería crear más conflictos, porque esperaba que las cosas mejoraran con el tiempo. No mejoraron. Cada día era una nueva humillación. Si yo subía a la planta principal durante el día, Esperanza me miraba con esos ojos que decían claramente que estaba molestando. Si hacía cualquier ruido, por mínimo que fuera, aparecía para pedirme que fuera más silencioso. La gota que rebalsó el vaso fue cuando llegaron los padres de Esperanza de visita. Ella los alojó en la sala principal, donde yo solía pasar las tardes, y me prohibió usar ese espacio durante toda la semana que se quedaron. «No quiero que mis padres se sientan incómodos», me dijo. Durante esa semana viví prácticamente encerrado en el sótano, como un prisionero en mi propia casa. Los padres de Esperanza ni siquiera sabían que yo existía. Cuando escuchaba sus risas arriba, cuando olía la comida que ella preparaba especialmente para ellos, me di cuenta de que ya no era parte de esa familia. El día que se fueron los visitantes, Esperanza bajó al sótano con una cara que no admitía discusión. «Antonio», me dijo, «llegó el momento. Ya encontré opciones para vos. Hay un hogar de ancianos muy bueno a 20 kilómetros de acá, o podés alquilar una pensión en el centro». «No me voy a ir a ningún hogar de ancianos», le dije firmemente. «Y no tengo plata para alquilar nada. Mi jubilación apenas me alcanza para vivir». «Entonces ese es tu problema», me respondió sin compasión. «Pero no podés seguir viviendo acá. Te doy una semana para que resuelvas». Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré por la casa que iba a perder, por el hijo que había elegido a su esposa por encima de su padre, por la nieta que iba a crecer sin conocerme. Pero sobre todo, lloré porque me sentía completamente solo en el mundo. Al día siguiente empecé a buscar alternativas. Fui a ver pensiones baratas, departamentos en alquiler que pudiera costear con mi jubilación, cualquier cosa que me permitiera mantener mi dignidad. Pero todo era demasiado caro o demasiado miserable para un hombre de mi edad. Fue entonces cuando recordé el tráiler. Años atrás, cuando trabajaba como mecánico antes de jubilarme, había comprado un tráiler viejo de un cliente que no podía pagar la reparación de su auto. Lo había dejado en un terreno baldío que pertenecía a mi difunto hermano Carlos, en las afueras de la ciudad. Nunca le había dado mucha importancia, pero ahora se presentaba como mi única opción. El terreno estaba a 40 minutos en colectivo del centro de la ciudad. Era un lugar olvidado por Dios y por los hombres, rodeado de yuyos y árboles silvestres. El tráiler estaba en malas condiciones, oxidado, sucio, con las ventanas rotas. Pero tenía 4 paredes y un techo, que era más de lo que iba a tener si me quedaba en casa de Raúl. No le conté a nadie sobre el tráiler. El día que se vencía el ultimátum de Esperanza, junté mis pocas pertenencias en 2 valijas y les dije que ya había encontrado un lugar donde vivir. «Perfecto», dijo Esperanza sin preguntar dónde. Raúl me acompañó hasta la puerta y me dio un abrazo incómodo. «Va a estar todo bien, papá», me dijo, pero sus ojos no estaban convencidos. El tráiler era peor de lo que recordaba. Hacía 10 años que nadie lo habitaba y estaba lleno de polvo, telarañas y humedad. No tenía luz eléctrica ni agua corriente. Había una letrina improvisada a unos metros y un pozo de agua que todavía funcionaba, aunque el agua salía turbia y con sabor a tierra. Era como retroceder 50 años en el tiempo. Las paredes estaban manchadas de humedad. Había agujeros en el techo que dejaban pasar la lluvia, y el piso de madera estaba podrido en varias partes. El colchón que había dejado allí años atrás estaba lleno de ratones muertos y olía a moho. Las ventanas estaban rotas y había vidrios por el suelo. Era un lugar inhabitable para cualquier ser humano. Los primeros días fueron terribles. Dormía en un colchón viejo que había encontrado tirado en un descampado cercano. Me alumbraba con velas que compraba en el almacén del pueblo más cercano. Comía conservas frías porque no tenía cómo cocinar. Durante las noches hacía un frío que se me metía en los huesos y durante el día el calor era agobiante porque el techo de chapa convertía el tráiler en un horno. Más de una vez pensé en volver a casa de Raúl
y rogar perdón, pero mi orgullo era más fuerte que mi comodidad. No iba a darles el gusto de verme humillado, mendigando un lugar en la casa que había sido mía durante 40 años. Prefería morir de frío en ese tráiler antes que admitir que no podía sobrevivir sin ellos. Para lavarme, tenía que usar agua fría del pozo, que helaba tanto en invierno que me cortaba la piel. Para ir al baño tenía que caminar hasta la letrina, que era un hoyo en la tierra cubierto con 2 tablones. Para comer tenía que caminar 2 kilómetros hasta el almacén más cercano, porque no tenía heladera ni manera de conservar alimentos frescos. Poco a poco fui mejorando las condiciones del tráiler. Con algunos ahorros que tenía guardados en una cuenta que Raúl no conocía, compré un generador pequeño que me daba luz por unas horas cada día. Era ruidoso y consumía mucha nafta, pero al menos podía leer por las noches y no depender completamente de las velas. Conseguí una garrafa para cocinar después de 2 semanas de comer solo conservas frías. Poder hacerme un té caliente o calentar una sopa fue como volver a la civilización. También arreglé las ventanas con plástico y cinta adhesiva para que no entrara tanto frío, y tapé los agujeros del techo con chapas que encontré en un desarmadero cercano. Limpié cada rincón del tráiler hasta que quedó habitable, aunque seguía siendo un lugar miserable comparado con cualquier casa normal. Pinté las paredes con pintura barata para cubrir las manchas de humedad. Lijé y enceré el piso para que no se sintiera tan húmedo bajo los pies, hasta conseguí una estufa a leña usada que me permitía calentar el ambiente durante las noches frías. Pero lo más importante no era el tráiler en sí, sino lo que había debajo de él. Durante las tareas de limpieza, mientras barría debajo de la estructura para sacar años de basura acumulada, me di cuenta de que las tablas del piso estaban flojas en una esquina. Pensé que era solo deterioro por la humedad, pero cuando traté de arreglarlas, descubrí que alguien las había aflojado a propósito. Cuando las levanté para repararlas, encontré un hoyo cavado en la tierra, forrado con plástico para protegerlo de la humedad. Adentro había una caja metálica del tamaño de una valija pequeña, perfectamente sellada y con varios candados. Al principio pensé que era algún tesoro que había escondido el dueño anterior del tráiler, tal vez algún criminal que había usado el lugar como refugio. Tardé 3 días en conseguir las herramientas necesarias para abrir la caja sin dañar lo que estuviera adentro. Cuando finalmente logré abrirla, me quedé sin aliento. No era el tesoro de un criminal, era algo mucho más valioso, la herencia secreta de mi hermano Carlos. Adentro de la caja había documentos que mi hermano había guardado durante años, perfectamente conservados en bolsas plásticas selladas al vacío. Títulos de propiedades de casas y terrenos en diferentes barrios de la ciudad. Certificados de acciones de empresas que yo ni siquiera conocía. Comprobantes de inversiones en fondos de inversión y hasta lingotes de oro guardados en pequeñas cajas de seguridad. Mi hermano Carlos había muerto 2 años atrás en un accidente de tránsito. Nunca se había casado, no tenía hijos, y yo había sido su único pariente cercano. En el funeral, su abogado me había dicho que Carlos no tenía patrimonio significativo, que solo había dejado deudas y algunos muebles viejos. Aparentemente, Carlos había mantenido en secreto su verdadera situación económica hasta de su propio abogado. Entre los papeles había una carta dirigida a mí, escrita con la letra temblorosa de Carlos, pero perfectamente legible. Antonio, empezaba la carta, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó y vos encontraste mi verdadero testamento. El abogado que se encargó de mi funeral solo conocía una parte de mis bienes, los que estaban registrados oficialmente. Durante 30 años, continuaba la carta, estuve comprando propiedades en zonas que sabía que se iban a desarrollar. También invertí en empresas pequeñas que después crecieron enormemente. Todo lo hice en secreto, usando empresas fantasma y prestanombres, porque no quería que nadie supiera que tenía plata. La gente cambia cuando sabe que tenés dinero, hermano. Se vuelven falsos, interesados, calculadores. Esta fortuna es tuya ahora, seguía diciendo Carlos. Úsala para ser feliz, para ayudar a tu familia si lo merecen, pero sobre todo para vivir con dignidad. No dejes que nadie te trate mal solo porque sos viejo, solo porque pensás que no tenés opciones.
Con esta plata tenés todas las opciones del mundo. Al final de la carta, había instrucciones detalladas sobre cómo acceder a las cuentas bancarias, cómo transferir las propiedades a mi nombre, cómo contactar a los verdaderos administradores de sus inversiones. Todo estaba perfectamente organizado, como si Carlos hubiera pasado años planificando este momento. Al principio, no podía creer lo que estaba viendo. Los números en los documentos eran tan grandes que parecían irreales. Según los papeles, yo había heredado 23 propiedades en diferentes barrios de la ciudad, acciones de 15 empresas diferentes, inversiones en 8 fondos de crecimiento y suficiente oro como para comprar 3 casas más. Durante los siguientes días, mientras seguía viviendo en las condiciones miserables del tráiler, me dediqué a estudiar cada documento, a entender cada inversión, a calcular el valor total de la herencia. Cuando terminé de sumar todo, me di cuenta de que era millonario. No rico, millonario. Carlos me había dejado suficiente dinero como para vivir cómodamente el resto de mi vida sin trabajar nunca más. Llevé los documentos a 3 escribanos diferentes para verificar que fueran auténticos. Los 3 me confirmaron lo mismo. Don Antonio, usted es un hombre muy rico. Estas propiedades han aumentado su valor considerablemente desde que su hermano las compró. Las acciones también han crecido mucho. Es una fortuna considerable, probablemente más de lo que usted imagina. Durante las siguientes semanas, mientras seguía viviendo en el tráiler, me dediqué a organizar mi nueva situación financiera. Era un proceso complejo porque todo estaba diseñado para mantener el secreto. Las propiedades estaban registradas bajo nombres de empresas fantasma. Las acciones estaban en cuentas de corredores de bolsa que usaban códigos en lugar de nombres reales, y las inversiones estaban distribuidas en 5 bancos diferentes. Abrí cuentas bancarias nuevas usando mi verdadero nombre, pero transferí solo pequeñas cantidades al principio para no levantar sospechas. Contraté a un contador privado para que me ayudara con los aspectos legales de la transferencia de bienes, pero sin contarle toda la historia. Le dije que había recibido una herencia modesta y necesitaba ayuda con los trámites. Empecé a cobrar los alquileres de las propiedades que ahora me pertenecían. Cada mes recibía más dinero del que había ganado en un año entero cuando trabajaba como mecánico. Era surreal. Por fuera parecía un viejo abandonado viviendo en la miseria, pero en realidad tenía más dinero en el banco del que sabía qué hacer. No le conté nada a Raúl ni a Esperanza. Quería ver hasta dónde llegaban con su desprecio, cuánto tiempo tardaban en darse cuenta de que tal vez habían cometido un error al echarme de la casa. Cada vez que Raúl me visitaba y veía las condiciones en las que vivía, yo observaba su reacción cuidadosamente. Al principio venía una vez por semana, siempre con excusas sobre por qué no podía quedarse mucho tiempo. «Papá, ¿cómo estás?», me preguntaba mientras miraba el tráiler con disgusto. «Bien», le respondía yo secamente, «viviendo como ustedes quisieron que viviera». Podía ver la culpa en sus ojos, pero también podía ver el alivio. Se sentía mal por las condiciones en las que yo vivía, pero al mismo tiempo estaba aliviado de no tener que lidiar conmigo en su casa. Era exactamente lo que había esperado. Raúl tenía suficiente conciencia como para sentirse culpable, pero no suficiente carácter como para hacer algo al respecto. Esperanza nunca vino al tráiler durante los primeros meses. Cuando yo preguntaba por ella, Raúl siempre tenía una excusa. «Está muy ocupada con Camila, no se siente bien, tiene que trabajar extra». Pero yo sabía la verdad. No quería verme porque eso la haría sentirse culpable, y ella había decidido que era más fácil fingir que yo no existía. Mientras tanto, con parte de mi nueva fortuna, empecé a hacer algunas inversiones estratégicas. Compré discretamente varias propiedades en la zona donde vivía Raúl, incluyendo la casa de al lado de la suya. Pero no se las alquilé a familias tranquilas. Se las alquilé específicamente a familias con niños pequeños y adolescentes ruidosos, a gente que hacía fiestas los fines de semana, a músicos que practicaban en casa. También compré el terreno baldío que estaba detrás de la casa donde vivían y contraté a una empresa de construcción para que hiciera trabajos ruidosos todos los días de la semana. Oficialmente era para construir un edificio de departamentos, pero en realidad solo quería que Esperanza y Raúl
sintieran la incomodidad de tener ruido constante en su vida. No era venganza en el sentido cruel de la palabra, era justicia educativa. Quería que entendieran lo que se sentía ser molestado constantemente en tu propio hogar, lo que se sentía no poder descansar en paz, lo que se sentía vivir con estrés diario por culpa de otros. Los efectos no tardaron en aparecer. En sus visitas, Raúl empezó a quejarse de los nuevos vecinos. «Papá, no sabes lo que son los de al lado. Hacen ruido a cualquier hora, los chicos gritan hasta tarde, no podemos dormir». «¿Y qué haces?», le preguntaba yo con falsa simpatía. «¿Les pedís que tengan consideración? Ya hablamos con ellos varias veces, pero dicen que es su casa y pueden hacer lo que quieran», me contaba frustrado. Esperanza está al borde del colapso nervioso. Camila no puede dormir con tanto ruido. Era exactamente lo que yo había planeado. Quería que entendieran lo que se sentía vivir sin tranquilidad. También empecé a usar mis contactos para hacerles la vida más difícil en otros aspectos. Tenía acciones en la empresa de servicios públicos, así que hice que les cortaran el agua varias veces por trabajos de mantenimiento. Tenía influencia en la empresa de cable, así que les cortaron el servicio de Internet regularmente por problemas técnicos. Eran inconvenientes menores, cosas que podían pasar en cualquier casa, pero cuando suceden todas juntas y con frecuencia, la vida se vuelve muy estresante. Quería que sintieran la frustración de no poder controlar su entorno, la impotencia de depender de otros para su comodidad básica. Mientras tanto, el tráiler se había convertido en mi refugio secreto. Por fuera seguía pareciendo un lugar miserable, pero por dentro lo había transformado en un lugar sorprendentemente cómodo. Instalé paneles solares que me daban electricidad las 24 horas, un sistema de agua corriente con bomba eléctrica, calefacción a gas para el invierno, aire acondicionado para el verano. También instalé internet satelital, una cocina moderna con todos los electrodomésticos, un baño completo con ducha de hidromasaje y hasta una pequeña sala de entretenimiento con televisión de 50 pulgadas y equipo de sonido. Era como vivir en una casa moderna, pero con la fachada de un tráiler abandonado. Nadie que pasara por la zona podía imaginar lo que había adentro. Durante el día, mantenía las cortinas cerradas y las ventanas tapadas con plástico para que desde afuera siguiera pareciendo inhabitable. Solo por las noches, cuando no había nadie cerca, abría las cortinas y disfrutaba de las comodidades que había instalado. Era mi venganza perfecta. Mientras ellos creían que yo vivía en la miseria por culpa de su crueldad, yo vivía mejor que nunca, con más dinero del que había tenido jamás, en un lugar que había diseñado completamente según mis gustos y necesidades. Era libre, independiente y económicamente poderoso. Pero la mejor parte era saber que, cuando fuera el momento adecuado, iba a poder revelar la verdad y ver sus caras cuando se dieran cuenta de cómo habían subestimado al viejo al que habían echado de su casa. Un día, 6 meses después de irme de la casa, Raúl apareció en el tráiler. Había preguntado por el barrio hasta encontrarme. Cuando vio las condiciones en las que vivía, se puso pálido. «Papá, ¿esto es en serio? ¿Vivís en este lugar?» «Sí, hijo», le dije con tranquilidad. «Este es mi hogar ahora. Como vos dijiste, las cosas cambian». Miró el tráiler por fuera, el terreno baldío, la letrina improvisada que había dejado visible a propósito. «Pero esto es inhumano», murmuró. «Es lo que pudiste conseguir con la plata que me das», le mentí. «¿Qué plata es?», preguntó confundido. «Nunca te di plata». «Exacto», le respondí. «Por eso vivo acá». Raúl se sintió culpable, como yo esperaba que pasara. «Papá, no sabía que las cosas estaban tan mal para vos. Pensé que tenías ahorros, que te las ibas a arreglar bien». «Bueno, ya ves cómo me las arreglé», le dije señalando alrededor del tráiler. «¿Querés volver a casa?», me preguntó. «Esperanza dice que tal vez fuimos muy duros con vos». «¿Esperanza dice eso?», le pregunté con ironía. «¿O lo decís vos porque te da pena ver a tu viejo viviendo como un indigente?» «Los dos lo decimos», insistió. «Camila pregunta por el abuelo. Está empezando a caminar y queremos que tengas una relación con ella». Esa mención de mi nieta me tocó el corazón, pero no iba a ceder tan fácilmente. «Raúl», le dije,
Ustedes me echaron de mi casa como si fuera un perro, me humillaron, me trataron como si fuera un estorbo, me mandaron a vivir en un sótano húmedo, y ahora quieren que vuelva porque se sienten culpables. Fue un error, admitió. Esperanza estaba muy estresada con el bebé. Yo estaba trabajando mucho, las cosas se nos fueron de las manos. No fue un error, hijo, fue una decisión. Ustedes decidieron que yo no merecía respeto ni consideración. Pero podemos arreglar las cosas, insistió. Podemos volver a ser una familia. Tal vez, le dije, pero van a tener que demostrarme que realmente cambiaron, no solo decírmelo con palabras. Después de esa visita, Raúl empezó a venir al tráiler una vez por semana. Traía comida, algunas cosas que pensaba que necesitaba, fotos de Camila. Yo lo recibía cordialmente, pero sin demostrar mucho entusiasmo. Quería que entendiera que no iba a ser fácil reparar el daño que habían hecho. Un día llegó muy agitado. «Papá, tenemos un problema grande», me dijo. «Esperanza y yo estamos en crisis económica. La fábrica donde trabajo está reduciendo personal y mi puesto peligra. Los gastos del bebé son enormes y no llegamos a fin de mes». «¿Y qué querés que haga yo?», le pregunté, aunque ya sabía a dónde quería llegar. «Necesitamos vender la casa», me dijo. «Es lo único de valor que tenemos. Pero técnicamente la casa sigue estando a tu nombre. Necesito que me firmes los papeles para poder venderla». Ahí estaba, el momento que había estado esperando. «Raúl», le dije, «esa casa es lo único que tengo en el mundo. Es donde viví 40 años, donde criamos juntos después de que murió tu madre. Es mi único patrimonio». «Lo sé, papá, pero no tenemos otra opción. Si no vendemos, vamos a perder todo de todas maneras. Al menos así podemos conseguir algo de plata para empezar de nuevo». Sus palabras eran sinceras, pero también desesperadas. «¿Y dónde van a vivir si venden la casa?», le pregunté. «Vamos a alquilar algo más barato, más chico. Esperanza ya está buscando opciones». «¿Y yo qué? ¿Sigo viviendo en este tráiler para siempre?». «Papá, si me ayudas con esto, te prometo que vamos a conseguir un lugar donde todos podamos vivir juntos otra vez. Pero ahora necesito tu ayuda urgente». Le dije que lo iba a pensar, que era una decisión muy grande como para tomarla de un momento para el otro. En realidad, ya sabía que no iba a firmar nada, pero quería ver hasta dónde llegaba su desesperación. 2 semanas después, volvió con Esperanza y Camila. Era la primera vez que mi nuera venía al tráiler. Cuando vio las condiciones en las que yo vivía, se puso visiblemente incómoda. «Hola, Antonio», me dijo con una sonrisa forzada. «¿Cómo estás?». «Bien», le respondí secamente. «Viviendo como ustedes quisieron que viviera». Se sonrojó, pero no respondió nada. Camila, que ahora caminaba con seguridad, exploró el tráiler con curiosidad infantil. Me partió el corazón ver a mi nieta en ese lugar, pero era necesario para mi plan. «Antonio», me dijo Esperanza después de un rato, «quiero pedirte perdón por cómo te tratamos. Estaba muy estresada, muy abrumada, y cometí errores». Sus disculpas sonaban ensayadas, como si hubiera practicado qué decir. «¿Errores?», le pregunté. «Echarme de mi casa fue un error. Mandarme a vivir al sótano fue un error. Tratarme como si fuera invisible fue un error». «Sí», murmuró. «Todo eso estuvo mal». «Esperanza», le dije, «vos me dijiste claramente que ya no había lugar para mí en esa casa, que las familias modernas vivían separadas, que era mi problema resolver dónde ir a vivir. ¿Ahora te arrepentís de esas palabras?». «Sí, me arrepiento», dijo, y por primera vez parecía sincera. «Fue cruel de mi parte. Vos no merecías que te trataran así». «No, no lo merecía, pero ahora es tarde para arrepentirse». Raúl intervino. «Papá, necesitamos tu ayuda. Si no vendemos la casa, vamos a quedar en la calle. Esperanza va a tener que volver a casa de sus padres con Camila. Nuestra familia se va a desintegrar». «Tal vez eso es lo mejor», le dije duramente. «Tal vez es lo que se merecen después de cómo me trataron». Las palabras sonaron más crueles de lo que había planeado, pero necesitaba que entendieran la magnitud del daño que habían causado. Esperanza empezó a llorar. «Por favor, Antonio, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te lo ruego, hacelo por Camila. Ella necesita tener una familia unida». La mención de mi nieta otra vez me tocó profundamente,
pero mantuve mi expresión seria. Se van, les dije finalmente. Necesito tiempo para pensarlo. Es una decisión muy importante. Se fueron sin la respuesta que esperaban, pero yo sabía que volverían. La desesperación los iba a traer de vuelta. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Esperanza, llorando por teléfono. «Antonio, por favor, necesito hablar con vos urgente. ¿Podés venir a la casa?» Su voz sonaba desesperada, quebrada. Cuando llegué, encontré la casa en un estado caótico. Había cajas por todos lados, muebles apilados, como si estuvieran preparándose para una mudanza de emergencia. Esperanza me recibió con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Qué pasó?», le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Vinieron del banco», me dijo entre sollozos. «Como no pudimos pagar las últimas cuotas del crédito hipotecario, van a ejecutar la hipoteca. Tenemos una semana para desalojar o nos van a sacar por la fuerza». «¿Y Raúl?», pregunté. «Perdió el trabajo la semana pasada. Está buscando desesperadamente algo nuevo, pero no encuentra nada. Estamos arruinados, Antonio, completamente arruinados». La encontré desarmada, humillada, en una situación muy parecida a la que yo había vivido cuando me echaron de la casa. Por un momento sentí pena por ella, pero recordé cómo me había tratado y la pena se desvaneció. «¿Y ahora qué van a hacer?», le pregunté. «No lo sé», me respondió sinceramente. «Mis padres no nos pueden ayudar. No tienen espacio ni recursos. Estamos pensando en separarnos temporalmente. Yo me iría con Camila a lo de una prima en otra provincia. Raúl se quedaría acá buscando trabajo». «¿Separarse?», pregunté, sorprendido de verdad. «Es la única opción», me dijo. «No podemos mantener a la familia unida si no tenemos dónde vivir ni con qué comer». Era irónico, habían destruido una familia para formar la suya propia, y ahora su propia familia se estaba desintegrando. «Esperanza», le dije, «¿te acordás de lo que me dijiste cuando me echaste de acá? Me dijiste que ese era mi problema, que tenía que resolverlo yo solo». Se puso más pálida de lo que ya estaba. «Ahora ustedes tienen el mismo problema, y es su problema, no el mío. Por favor», me rogó. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero hacelo por Camila. Ella no tiene culpa de nada. No merece crecer sin su familia unida. Esa niña era mi debilidad, y Esperanza lo sabía». «¿Dónde está Raúl?», pregunté. «Salió a buscar trabajo. Ha estado todo el día en la calle, yendo de empresa en empresa, rogando que alguien le dé una oportunidad». La desesperación en su voz era genuina. En ese momento llegó Raúl. Se veía demacrado, derrotado, como un hombre que había perdido toda esperanza. Cuando me vio se acercó y me abrazó con una desesperación que me partió el corazón. «Papá», me dijo, «perdóname por todo. Fui un hijo horrible con vos». «Sí, lo fuiste», le dije sin endulzar la realidad. «Me abandonaste cuando más te necesitaba. Elegiste la comodidad de tu matrimonio por encima del respeto hacia tu padre». «Lo sé», murmuró, «y ahora estoy pagando las consecuencias». «Raúl», le dije, «¿te acordás cuando tenías 12 años y murió tu madre? ¿Te acordás cómo te consolé, cómo te prometí que siempre íbamos a estar juntos, que nunca te iba a abandonar?» Asintió con lágrimas en los ojos. «Cumplí esa promesa durante 30 años. Hasta que llegó ella y me echaste como si fuera un extraño. Fue el error más grande de mi vida», me dijo. «Daría cualquier cosa por poder arreglar las cosas». «¿Cualquier cosa?», le pregunté. «Sí, cualquier cosa». «Está bien», le dije finalmente. «Los voy a ayudar, pero con condiciones muy claras». Sus ojos se iluminaron con esperanza. «Las que sean, papá. Aceptamos cualquier condición. Primera condición, nunca más me van a faltar el respeto. Ni ustedes ni nadie en esta familia». «Acepto», dijo inmediatamente. Segunda condición, Camila va a crecer conociendo a su abuelo, respetándolo y queriéndolo. Van a criar a esa nena para que valore a los mayores». «Por supuesto», dijo Esperanza. Tercera condición, si vuelvo a vivir con ustedes va a ser en mis términos. Nada de sótanos, nada de sentirme invisible, nada de ser tratado como un estorbo. Todo lo que vos digas, aceptó Raúl. Y cuarta condición, agregué con una sonrisa, me van a ayudar a mudarme del tráiler. Se miraron confundidos. «¿Mudarte a dónde?», preguntó Esperanza. «A mi casa nueva», les dije.
Una casa que compré la semana pasada. ¿Qué casa?, preguntó Raúl, completamente perdido. ¿Con qué plata? Con la herencia de tu tío Carlos, les expliqué. Resulta que el hermano que ustedes creían que era un pobretón me dejó una fortuna considerable. La cara de sorpresa de ambos era impagable. ¿Herencia?, balbuceó Esperanza. ¿Qué herencia? Carlos había estado invirtiendo en secreto durante años. Me dejó propiedades, acciones, inversiones por varios millones de pesos. Pero, ¿por qué no nos dijiste nada?, preguntó Raúl. Porque quería ver qué tipo de personas eran realmente, le respondí. Quería saber si me querían por ser su padre y abuelo, o si me toleraban solo porque no tenían otra opción. Ya sabes la respuesta, agregué. Cuando pensaron que era un viejo pobre, me echaron sin compasión. Ahora que saben que tengo plata, de repente quieren arreglar las cosas. No es por la plata, protestó Raúl. Es porque nos dimos cuenta de que cometimos un error. Tal vez, le dije, pero la casualidad es muy sospechosa. Me buscan justo cuando necesitan ayuda económica. Papá, te juro por Camila que no sabíamos nada de la herencia. Vinimos porque realmente extrañamos tenerte en la familia. Esperanza, le dije, mirándola directamente. ¿Vos me extrañabas o me necesitabas? Se sonrojó, pero me sostuvo la mirada. Al principio te necesitaba, admitió. Pero después me di cuenta de que también te extrañaba. La casa no era igual sin vos. ¿Por qué?, le pregunté. Porque vos le dabas vida a esta casa. Vos la habías construido, la habías llenado de recuerdos, de amor. Cuando te fuiste, se sintió vacía, como si le faltara el alma. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar fácilmente. Está bien, les dije, les voy a dar una segunda oportunidad, pero si me vuelven a faltar el respeto una sola vez, me voy para siempre y ustedes no van a ver un peso de mi herencia. ¿Entonces nos vas a ayudar con la hipoteca?, preguntó Raúl esperanzado. No, le dije, no voy a salvar esta casa. Vamos a dejar que el banco se la lleve. Su cara se desplomó. Pero dijiste que nos ibas a ayudar. Y los voy a ayudar, le expliqué. Compré una casa nueva para todos nosotros. Una casa grande, cómoda, donde cada uno va a tener su espacio, pero vamos a vivir como una familia de verdad. ¿En serio?, preguntó Esperanza incrédula. En serio, pero va a ser mi casa, con mis reglas. Ustedes van a vivir ahí como invitados hasta que demuestren que pueden tratarme con respeto. Acepto, dijo Raúl inmediatamente. Acepto cualquier condición. La mudanza a la casa nueva fue emotiva. Era una casa moderna, con 5 dormitorios, un jardín grande, piscina, todo lo que habíamos soñado cuando Raúl era chico, pero nunca pudimos costear. Cuando Camila vio el jardín, corrió a abrazarme. «¡Abuelo lindo!», me gritó, y esas 2 palabras valieron más que toda la fortuna que había heredado. Los primeros meses fueron de adaptación. Raúl encontró un trabajo nuevo. Esperanza se dedicó a cuidar a Camila y a demostrarme que realmente había cambiado. No fue fácil para ninguno de nosotros, pero poco a poco fuimos reconstruyendo la confianza. Esperanza me pidió perdón formalmente una noche después de la cena. «Antonio», me dijo con lágrimas en los ojos, «quiero que sepas que me arrepiento profundamente de cómo te traté. No tengo excusas para mi comportamiento. Fui cruel, insensible e injusta con vos». «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué me trataste así?» «Porque era joven, inmadura, y creí que ser madre me daba derecho a decidir cómo tenía que ser nuestra familia. No entendí que vos también eras parte importante de esa familia». «¿Y ahora qué entendés?», le pregunté. «Entiendo que los abuelos no son un estorbo, sino un tesoro. Entiendo que la experiencia vale más que la juventud. Entiendo que Camila necesita crecer con su abuelo tanto como necesita crecer con sus padres». Sus palabras me emocionaron, pero necesitaba estar seguro de que eran genuinas. «¿Me estás diciendo esto porque ahora sabes que tengo plata?», le pregunté directamente. «No», me respondió sin dudar. «Te lo estoy diciendo porque durante estos meses, sin vos me di cuenta de lo que habíamos perdido». «¿Qué habíamos perdido?», insistí. «Habíamos perdido a un hombre sabio, cariñoso, que tenía mucho para enseñarle a nuestra hija. Habíamos perdido a alguien que nos amaba incondicionalmente y que solo quería ser parte de nuestras vidas. Hoy, un año después de volver a vivir en familia,
puedo decir que las cosas están bien. No perfectas, porque las heridas tardan tiempo en sanar completamente, pero bien. Raúl me trata con el respeto y el cariño que siempre debería haber tenido hacia su padre. Esperanza se convirtió en la nuera que yo había esperado desde el principio. Y Camila, mi nieta preciosa, creció sabiendo que su abuelo es alguien especial, alguien que la ama y que siempre va a estar ahí para ella. Todos los días me dice, abuelo lindo, y todos los días mi corazón se llena de felicidad. La fortuna que heredé nos cambió la vida a todos, pero no de la manera que uno podría pensar. No nos cambió porque ahora tenemos plata, sino porque nos dio la oportunidad de conocernos realmente, de mostrarnos como somos cuando las máscaras se caen. Aprendí que mi hijo me quería de verdad, pero que había perdido el rumbo por un tiempo. Aprendí que mi nuera no era mala persona, solo era inmadura y estaba abrumada. Aprendí que las familias pueden romperse y reconstruirse, pero solo si todos están dispuestos a reconocer sus errores y a trabajar para arreglarlos. Si me estás escuchando y tenés una situación parecida en tu familia, quiero decirte algo importante. No pierdas la fe en las personas que querés. A veces cometen errores terribles, a veces te lastiman profundamente, pero eso no significa que no puedan cambiar. Pero también quiero decirte que no tenés que aguantar maltratos por ser familia. La sangre no te da derecho a faltar el respeto, y el amor verdadero incluye respeto, consideración y dignidad. No tengas miedo de poner límites cuando sea necesario. Y si sos vos el que está tratando mal a un familiar mayor, pensá en esto. Algún día vos también vas a ser viejo, también vas a necesitar comprensión y cuidado. El respeto que des hoy es el mismo respeto que vas a recibir mañana. Contame vos, ¿alguna vez tuviste que poner límites en tu familia? ¿Cómo manejaste una situación donde te faltaron el respeto? ¿Pudiste perdonar y reconstruir la relación? Escribime desde qué ciudad me escuchás, porque me gusta saber que estas historias llegan a personas que tal vez están pasando por algo parecido. Al final del día, la familia es lo más importante que tenemos, pero tiene que ser una familia basada en amor, respeto y comprensión mutua. No una familia donde algunos mandan y otros obedecen, sino una familia donde todos se cuidan y se valoran por igual. Mi experiencia me enseñó que a veces hay que pasar por momentos muy duros para descubrir lo que realmente vale la pena en la vida. El tráiler que parecía una maldición se convirtió en una bendición porque ahí encontré no solo una fortuna material, sino también la fuerza para recuperar mi dignidad y el respeto de mi familia.